Bienvenidos a la lectura. Hoy les presento El tranvía de la ciudad de San José en la historia de Costa Rica, un libro de Guillermo Carvajal Alvarado que escribí en el año 2002. Un libro que guarda una gran historia familiar y una gran historia de Costa Rica, de la ciudad de San José, justamente de la ciudad de San José. El tranvía fue un medio de comunicación colectivo. Fue el primer medio de comunicación colectivo. Tenía varios ramales. Uno que venía de la Sabana hacia San José, otro que partía de San José hacia Guadalupe, otro que iba de San José hacia El Mojón, lo que es hoy día San Pedro, hasta el barrio La Fuente en San Pedro. Y luego había ramales más pequeños, uno que iba al Liceo de Costa Rica, otro que iba al Paso de la Vaca. Básicamente esos fueron, digamos, los grandes ramales del tranvía. El tranvía empieza a correr exactamente en 1899, durante la administración del presidente Rafael Iglesias Castro. Costa Rica y la capital de Costa Rica, para que Johnny Araya le dé un poco de vergüenza, ya desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX entra en la modernización del transporte. Claro, el tranvía durante todos estos años concurrió con las carretas, los caballos, digamos, el transporte no motorizado, tipo, digamos, tracción animal. El tranvía fue fundamental en la consolidación de la ciudad de San José como un gran centro de negocios. Todas las rutas del tranvía desembocaban en San José. Y la historia del tranvía me la contó mi abuelo materno. Mi abuelo materno conducía estos tranvías y lo hizo durante largos años. Y como en algunos de esos años, ya en la vejez, me tocó compartir con mi abuelo me hablaba del tranvía. Lo interesante era que cuando me hablaba, él pensaba que yo conocía los lugares y la historia y la tecnología, ¿verdad? Porque me hablaba del switch, me hablaba de los ramales, me hablaba de las reglas que habían para hacer el transporte. Por ejemplo, para poder fumar había que irse al vagón trasero. El tranvía lo utilizaban los presidentes, lo utilizaban los diputados, y los conductores de tranvía eran muy populares en la Costa Rica entre 1899 y 1951. Ese largo periodo de la historia está marcado por un medio de comunicación moderno, y el precio era relativamente cómodo al inicio. Luego ya al final el tranvía empieza a competir con el autobús. Evidentemente el motor de combustión es muchísimo más rápido que el que giraba a través de la electricidad. El tranvía era eléctrico, y esto se llama la catenaria, ¿verdad? La parte alta, la catenaria. Entonces había que en determinado momento pararlo para cambiarle la dirección hacia adelante o hacia atrás. Entonces es un libro que para mí es un recuerdo, y
Claro, yo no me podía quedar solo con lo que me dijo mi abuelo, que además me regaló las fotografías que están adentro del libro, fotografías inéditas. Yo nunca quise salvar los derechos de autor porque quise que la gente disfrutara de tener fotografías del tranvía. El tranvía en el centro de San José, el tranvía atravesando, digamos, las vías principales, el tranvía versus las carretas, todo. Hay una serie de fotos. Luego hay unas fotos, digamos, de los empleados del tranvía. Ahí está mi querido abuelo, Jesús Alvarado Andrade, un Cartago legítimo, venido a San José en 1910 después del terremoto de Cartago. Él se trasladó hacia San José y hizo su vida acá. En 1951, que se cierra el tranvía, volvió a su antigua profesión, que era la panadería, y ahí en Barrio La Y tuvo una panadería famosa, La Libertad, y luego distribuía pan. Ya cuando el negocio no le dio más, la panadería, entonces se convirtió en el que llevaba el pan todas las mañanas. Yo lo acompañé por la Ciudadela Calderón Muñoz, íbamos repartiendo casa por casa. Y bueno, al estar con mi abuelo fui conociendo mucho de su vida, lo que él me contaba, pero también fui conociendo la ciudad de San José, los lugares, porque a un chiquillo de 6 años que le dijeran en aquella época, mire, del obelisco tal, y mi abuelo pensaba que yo sabía que era el obelisco, pero uno pregunta, y pregunté y supe dónde era el obelisco, las viejas bares, digamos, donde había paradas, donde había un switch para parar, Chico Soto, la Boca de la Sabana. Y entonces siempre se refería a mí contándome las cosas tal y como eran. Y bueno, eso llevó mucho tiempo en mi cerebro, y ya después yo me puse a estudiar, y el primer libro lo hice con una colega de la escuela de historia y geografía. Lo publicó la municipalidad, y ya posteriormente yo lo tomé con más calma, lo amplié, y es esta edición que quedó muy bonita. Es un libro que yo les recomiendo. Es un libro muy barato porque lo estamos vendiendo en 5.000 colones. Por 5.000 colones pueden tener ustedes la historia del tranvía de la ciudad de San José, un libro maravillosamente bien hecho, bien ilustrado, con fotografías que no van a encontrar en muchas otras partes. Entonces aquí sí que vale la lectura, porque van a aprender de la belleza de lo que era la ciudad de San José comparada con lo que nos ha heredado después de casi 30 años de permanencia de este alcalde diamante que se llama Johnny Araya. Ha sido quizás la destrucción de la belleza de nuestra capital, pero todo se puede reparar en la vida. Esto es cuestión de que en los próximos años los ciudadanos de San José nos unamos, coloquemos un alcalde que le dé progreso a la capital en beneficio de todo el país, y que mejore las condiciones para los comerciantes, para los parqueos, para los hoteles, para tantas y tantas cosas que hay que hacer en una ciudad tan mal administrada como lo es hoy día la ciudad de San José. Que tengan todos ustedes muy buenos días, y la invitación a que lean El tranvía de la ciudad de San José.